El CEO millonario se quedó helado cuando una niña dijo: aquí. Papá, Santiago del Real gritaba con la poca fuerza que le quedaba. Tenía una hija. Sus muñecas sangraban por las cuerdas que lo ataban a las 5 de la mañana. El sol del mediodía lo estaba matando de sed. Sofía e Isabela, Mariela se quedó quieta detrás de la cama individual que compartía. Había venido a buscar latas vacías como siempre, con paredes que mostraban la humedad, había un hombre amarrado gritándole cosas raras. Esperanza trabajaba doble turno limpiando oficinas para pagar la renta de ese lugar. Insistió Santiago, tratando de sonar menos desesperado. Se vistió en silencio y preparó el desayuno un poco más. Tortillas rehechas. El hombre tenía la camisa rota y sangre seca en la comida tapada para las niñas. Sus zapatos eran caros, que decía, no como los que ella veía en el basurero. Las amo. ¿Quién te amarró? Francisca, la vecina de al lado, que me secuestraron. Las cuidaría hasta que llegara de trabajar sin venir. Mientras tanto, creo que me van a dejar morir kilómetros de distancia. La niña sacó el viejo canivete que siempre cargaba en el centro de la ciudad. Un borracho caliente caía desde una regadera de unas monedas. Mientras él pensaba en las reuniones las cuerdas. Su empresa constructora Santiago acababa de ganar un contrato millonario para un centro comercial. Una niña de 7 años. Ricardo se vistió con un traje italiano, lo estaba salvando la vida. Café importado. Sus manos pequeñas trabajaban rápido con la navaja oxidada. Su secretaria ya había organizado su agenda. Mariela Cruz, 3 juntas ejecutivas, una comida de negocios y la revisión de contratos. Las cuerdas de las manos se aflojaron privado. Santiago sintió que la sangre volvía a sus dedos. No podrían ser más diferentes. Mariela cortó las de los pies. Ella contaba centavos para el transporte público. Gracias, dijo él frotándose las muñecas. Ella compraba lo más barato en el mercado. El bus amarillo que está allá, sin ver el precio, señaló hacia un ella vivía con el miedo constante de no poder pagar la renta. Santiago se las arregló para ponerse como hobby. Le dolía todo el cuerpo, forma de regresar, pero estaba menos lo esperas. La niña ya caminaba, llegó temprano a limpiar las oficinas del centro empresarial. Mariela conocía cada piso, sus papás, cada rincón. Ella se detuvo. Había trabajado ahí durante meses en 2017. No tengo papás. Antes de que la despidieran por reducción de personal. El bus abandonado estaba peor de lo que Santiago había los baños del octavo piso. Los asientos estaban destrozados, policiales la rodearon en el techo. Mariela entró como si fuera su palacio. Soy yo. Siéntate donde no haya vidrios. Está arrestada por posesión y tráfico de drogas. Menos dañado. Las esposas se cerraron sacó de una bolsa de plástico medio pan duro y una botella de agua sucia. El paquete que le habían pedido entregar esa mañana por 500. Esto es lo que comes a veces. Encuentro cosas mejores ese dinero para la medicina de Isabela. Pero no fui porque quien había estado tosiendo por semanas. Santiago masticó el pan mientras Esperanza era llevada en la patrulla. Más hambre de la que pensaba. Entraba a su oficina. La niña lo observaba mientras comía edificio, como si fuera lo más normal del mundo, que había sido madre de sus hijas. Acababa de ser arrestada viviendo aquí sola. Las gemelas esperaron todo el día a que su mamá regresara. Mamá se fue. Francisca las tranquilizó. Pero cuando llegó la noche de hombros y siguió comiendo, las niñas supieron que algo malo era mejor no preguntar más por ahora. Encontró la caja de zapatos dentro de su mamá era insoportable de la cama. Mariela abrió una ventana rota y corrió una lona vieja para fotos del mismo hombre. Sus movimientos eran rápidos y seguros. Había artículos sobre su empresa, hecho eso 1000 veces. Sus donaciones. ¿No tienes miedo de vivir aquí sola? En una servilleta no sirve para nada. Esperanza había escrito una dirección y un número de teléfono. La miró con asombro. ¿Quién es este señor? Esa niña había vivido más de 7 años que muchos adultos en toda su vida. Pero mamá se quejaba, muchas fotos, no lloraba, simplemente sobrevivía. No sabía qué hacer con las Mariela, niñas. Yo tengo dinero para mantenerlas y tampoco conocía a la familia de Esperanza. Los adultos cuando siempre demostraron los recortes y la dirección, cosas a decidió cambio. Que no tenía otra opción. Yo no soy como los otros adultos. Vamos a buscar a este señor. Eso es lo que dicen todos. Tal vez él sepa dónde se quedó callado. Al día siguiente, tenía razón en Francisca tomó un autobús con las niñas hacia el centro de la ciudad. Suficientes el edificio de cristal como para saber que las palabras no era más alto que cualquier cosa que las gemelas hubieran visto. La tarde se hizo noche rápidamente. Tenía mármol brillante. Mariela preparó su cama en el suelo del bus. ¿Seguras que quieren hacer esto? Santiago se acomodó en un asiento, tratando de no pensar en los dolores de su cuerpo. Mamá siempre decía que en la oscuridad hablaríamos con él. Gracias por salvarme. La recepcionista las miró extrañada cuando pidieron ver al señor Mendoza, como si fuera una determinación de las niñas. Santiago de llamar a su cuerpo empapado en sudor. Minutos después, el sol ya estaba elevador hacia el piso donde Ricardo revisaba contratos. Sin idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con dificultad y salió no quiero que me toques. La encontró Isabela cuando una piedra intentó ayudarla a bajar el auto una galleta vieja. Está Buenos días. No te voy a tocar. Dijo él con la voz ronca. Ricardo levantando ya no las manos. Es mañana. Es pero necesita salir del carro. Ella sin mirarlo. Sofía ya había bajado en una bolsa la casa con los ojos abiertos. Le ofreció la más grande de cualquier lugar donde hubiera vivido. Aunque tenía mal aspecto, se sentía extraña su estómago rugía de hambre. ¿Dónde vamos a dormir? Siempre comes cosas de la basura. ¿Tengo un cuarto dinero para comprar comida? Por ahora pueden quedarse levantando una ceja. Ricardo cargó las dos bolsas de plástico los bolsillos que contenían todas las pertenencias había desaparecido. No era igual mucho. Que su celular y su ropa usada. Los tipos que me secuestraron se llevaron todo. De periódico sobre entonces, dentro de la casa, como yo. Las gemelas se quedaron juntas en la sala y caminó hacia unos arbustos. ¿Tienen hambre? Arrancó unas hojas verdes y las masticó.
Siempre tenemos hambre, respondió Isabela con dureza. Antes de irse. Sofía le dio un codazo a su hermana para que se callara. Sabían amargo, poquito, pero efectivamente le quitaron un poco la sed. Ricardo abrió el refrigerador y se dio cuenta de que solo tenía comida cara que probablemente necesito llamar a alguien. ¿Hay algún lugar cerca para pedir teléfono? Van a venir a vivir conmigo una señora que las va a cuidar, y los policías esperaban la comida. ¿Qué clase de Mercedes? Y es muy buena. ¿Por qué una niña anda sola? No queremos otra señora. ¿Dónde vive? Dijo Isabela. ¿Quién es su familia? Queremos a nuestra mamá. Esas cosas. Su mamá está complicada ahora mismo. Mariela había aprendido a evitar las autoridades para no acabar en un orfanato. Preguntó Sofía. El calor se volvía insoportable. Responder. Santiago no entendía nada sobre el sistema legal. Mariela lo notó y lo llevó de vuelta al bus. Hace 2 días, su mayor problema era decidir dándole la botella para la comida de negocios. ¿De dónde sacas el agua? Al día siguiente llegó Mercedes Herrera, a una hora caminando, de 58 años, que había criado 4 hijos propios. Ricardo la bebió el agua a través de una agencia en el que conseguía personal doméstico para como si tuviera fiebre. Ay, Mariela mojó un trapo viejo, dijo Mercedes, y se lo puso a las gemelas. ¿Por qué les pasó? Su mamá fue arrestada. No lo sé, Ricardo. Tal vez porque tú no me gritaste cuando me viste. Mis hijas. Otros te han gritado. Frunció el ceño. Todos me gritan. Pero no hizo preguntas. Dicen que soy sucia. Había trabajado para familias ricas, que no deberían dar sola. Y sabía que tenían problemas complicados. Cerró los ojos. Ya comieron. El trapo húmedo le daba algo de alivio. Mariela negó con la cabeza y lo observó. Isabela solo la miraba. Rico. Vamos a hacer algo rico. ¿Por qué Mercedes dirigiéndose a la cocina? Tus manos no están duras como las de la gente que trabaja en el campo. Mientras Mercedes cocinaba, Santiago miró sus manos. El teléfono de Ricardo. Tenía razón. Era la doctora Carmen Vázquez, sin la trabajadora social, sin cicatrices del señor Mendoza. Necesito informarle que las niñas van a requerir terapia psicológica. Manejo una empresa. Es obligatorio en casos como este. Construimos terapia, carreteras, edificios. Estas niñas han vivido situaciones traumáticas. Han estado expuestas a drogas para niños, violencia y negligencia. La pregunta lo golpeó como ayuda profesional. Santiago Ricardo miró hacia la cocina, donde Mercedes, su empresa, ganaba millones construyendo centros comerciales y torres de oficinas, terapia pero nunca había construido una sola casa. Ya para programé una cita con la doctora Patricia Santo. Nunca he construido casas para niños como tú. ¿Por qué no? Porque no es buen negocio. Mariela asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Los ricos solo ayudan a otros ricos. Santiago se sintió peor de lo que ya estaba. Esta niña de 7 años lo había salvado la vida y ahora lo hacía ver verdades que él había ignorado durante años. La tarde trajo un poco de alivio del calor. Santiago se sintió lo suf. El trabajo está investigando a la empresa por violaciones laborales. ¿Desde cuándo? La investigación comenzó en 2024, pero ahora se intensificó. Parece que el caso de Esperanza Ruiz llamó la atención de algunos periodistas. Ricardo tomó la carpeta y revisó los documentos. Había denuncias de trabajadores por falta de seguro médico, salarios por debajo del mínimo y condiciones peligrosas en las obras. ¿Qué tan grave es esto? Puede multarte millones de pesos y hasta cerrar la empresa temporalmente. Necesitamos preparar una defensa sólida. Esa tarde Ricardo llegó temprano a casa y encontró a Mercedes preparando la merienda de las niñas. ¿Cómo se portaron hoy? Sofía está mejor cada día, pero Isabela tuvo una crisis durante la terapia. ¿Qué pasó? La doctora Patricia dice que Isabela tiene pesadillas constantes. Anoche la escuché gritando en sueños. Ricardo subió al cuarto de las niñas. Sofía estaba dibujando en el piso mientras Isabela miraba por la ventana. ¿Cómo están, niñas? Bien, respondió Sofía sin levantar la vista de su dibujo. Isabela no respondió. Isabela, ¿puedes venir acá un momento? Ella se acercó lentamente con desconfianza. La doctora Patricia dice que tienes pesadillas. ¿Quieres platicarme? No, está bien, pero si algún día quieres hablar, yo voy a estar aquí. Isabela lo miró directamente por primera vez. ¿Por qué mi mamá usaba esas cosas blancas? Ricardo se sentó en el piso para quedar a su altura. Tu mamá estaba muy triste y confundida. A veces los adultos hacen cosas malas cuando están muy tristes. Nosotras la pusimos triste. No, mi amor, ustedes nunca hicieron nada malo. Tu mamá tenía problemas de adultos. ¿Tú también vas a usar esas cosas? Nunca. Te lo prometo. Sofía dejó de dibujar y se acercó a ellos. Es cierto que tú corriste a nuestra mamá del trabajo. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Sí, pero no sabía que estaba embarazada de ustedes. Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. ¿Nos habrías querido?, preguntó Sofía. Sí, las habría querido mucho. Isabela frunció el ceño. Pero no nos quisiste cuando nacimos. Nunca viniste a vernos. No sabía que existían, Isabela.
Su mamá nunca me lo dijo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Pensaba que yo no iba a ser un buen papá. ¿Y vas a ser un buen papá ahora?, preguntó Sofía. Voy a intentarlo, pero necesito que me ayuden. Yo no sé mucho sobre ser papá. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Ricardo recibió una llamada inesperada. Ricardo Mendoza. Sí, ¿quién habla? Soy Miguel Mendoza. Soy abogado de defensa pública y represento a Esperanza Ruiz. Mendoza. Somos familia. Eso parece. ¿Podemos vernos mañana? Tengo información importante sobre el caso de Esperanza. Al día siguiente, Ricardo llegó al bufete de abogados públicos. Era un edificio viejo con oficinas pequeñas y abarrotadas. Miguel Mendoza era un hombre de 32 años, delgado, con lentes y una expresión seria. ¿Eres realmente mi hermano?, preguntó Ricardo al verlo. Eso dice mi acta de nacimiento. Mis padres adoptivos me contaron que tenía un hermano mayor que se quedó con la familia original. Ricardo se sentó sorprendido. Nuestros padres nunca me dijeron que tenía un hermano. No me sorprende. Según mis papeles, me dieron en adopción cuando tenía 2 años. Tú tenías 5. ¿Por qué? Nuestros padres no podían mantener a 2 hijos. Se quedaron contigo porque eras mayor. Ricardo recordó vagamente a un niño pequeño en la casa, pero siempre pensó que había sido su imaginación. Miguel, yo no sabía nada de esto. Lo sé, pero es irónico, ¿no te parece? Yo crecí pobre, estudiando con becas, trabajando desde los 14 años. Tú creciste con privilegios, heredaste la empresa de nuestro padre y ahora estoy defendiendo a una mujer que tú ayudaste a destruir. Yo no destruí a Esperanza. No, la despediste cuando estaba embarazada, sin trabajo, sin seguro médico, sin apoyo. ¿Qué esperabas que pasara? No sabía que estaba embarazada, pero sabías que era una trabajadora ejemplar. Aún así, la despediste para aumentar tus ganancias. Ricardo no supo qué responder. ¿Vas a ayudarla o no? Voy a hacer mi trabajo como su abogado, pero no esperes milagros. Esperanza fue atrapada con drogas. Va a ir a prisión. ¿Por cuánto tiempo? Entre 6 y 8 años, si tiene suerte. Y las niñas, esas niñas son tu responsabilidad. Ahora, hermano, Esperanza va a firmar los papeles cediendo la custodia permanente. Miguel se levantó para irse. Una cosa más, Ricardo. Tu empresa está siendo investigada por violaciones laborales. Algunos de mis clientes han presentado denuncias contra ti. Vas a representarlos. Es mi trabajo defender a los trabajadores explotados, pero eres mi hermano. Eso no cambia que hayas explotado a gente como Esperanza durante años. Ser familia no te da derecho a lastimar a otros sin consecuencias. Miguel salió de la oficina dejando a Ricardo solo con sus pensamientos. En un día había descubierto que tenía un hermano que lo consideraba su enemigo y que iba a enfrentar demandas legales que podrían arruinarlo. 3 semanas después, Ricardo recibió noticias que no esperaba. Su secretaria le informó que había tenido un accidente en la obra de satélite. 2 trabajadores habían caído de un andamio mal instalado. Uno estaba en terapia intensiva, el otro tenía fracturas múltiples. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Ricardo a su supervisor de obra, Carlos Ruiz. El andamio no estaba bien asegurado, señor. Los trabajadores no tenían arneses de seguridad porque, bueno, usted sabe que son caros. Ricardo sintió un peso en el estómago. Había ordenado reducir costos en equipo de seguridad el mes anterior. Los trabajadores tienen seguro médico. Carlos evitó su mirada. No todos, señor. Algunos están contratados por días sin prestaciones. Esa tarde Fernando Vega llegó con más malas noticias. Ricardo, los trabajadores accidentados van a demandar y adivina quién va a ser su abogado. Miguel. Exacto. Tu hermano acaba de presentar una demanda por negligencia criminal. Esto es grave, Ricardo, muy grave. Al día siguiente, Ricardo se encontró cara a cara con Miguel en los juzgados. Su hermano traía un folder grueso y una expresión de determinación. Hola, hermano, dijo Miguel sin sonreír. Miguel, ¿podemos resolver esto sin llegar a juicio? ¿Cómo resolviste el caso de Esperanza? Despidiendo a la gente cuando más te necesitaba. Esto es diferente. Fue un accidente que pudiste prevenir. Mis clientes me contaron que les quitaste los arneses de seguridad para ahorrar dinero. Ricardo se sintió acorralado. ¿Cuánto quieren? No es sobre dinero, Ricardo, es sobre justicia. Uno de esos hombres tiene 3 hijos. El otro mantiene a su mamá enferma. Ahora no pueden trabajar por meses, tal vez años. Puedo pagarles los gastos médicos.
Eso es lo mínimo que puedes hacer. Pero también van a demandar a la empresa por prácticas laborales ilegales. ¿Estás tratando de destruirme? Miguel lo miró directamente. Estoy tratando de que pagues por lo que has hecho. Durante años has ganado millones explotando trabajado. Es hora de que enfrentes las consecuencias. Esa noche Ricardo llegó a casa más tarde de lo normal. Las niñas ya estaban cenando con Mercedes. Papá Ricardo, ¿por qué llegas tan tarde?, preguntó Sofía. Tuve problemas en el trabajo. Isabela levantó la vista de su plato. ¿Qué tipo de problemas? Problemas de adultos. No se preocupen. Pero Isabela era más perceptiva de lo que aparentaba. ¿Alguien se lastimó en tu trabajo? Ricardo se sentó pesadamente. Sí. 2 hombres se lastimaron porque no tuvieron el equipo adecuado para protegerse. Como nuestra mamá no tuvo lo que necesitaba, preguntó Isabella. La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada. Algo así. Voy a ayudarlos. Sí, voy a ayudarlos. Durante la siguiente semana, Ricardo intentó negociar con Miguel. Pero su hermano no cedía. Quería que Ricardo admitiera públicamente sus violaciones laborales y pagara compensaciones justas, no solo a los trabajadores accidentados, sino a todos los que habían sido explotados durante años. ¿Por qué es tan importante para ti destruir mi empresa?, le preguntó Ricardo durante una de sus reuniones. Porque crecí viendo a mi papá adoptivo trabajar para gente como tú. 12 horas al día, sin prestaciones, sin seguridad. Murió de un infarto a los 50 años porque no podía pagar un doctor. Yo no sabía que no sabías porque nunca te importó saberlo. Para ti los trabajadores son números en una hoja de cálculo. He cambiado, Miguel. ¿En serio? ¿O solo dices eso porque ahora tienes 2 hijas que te están viendo? Esa pregunta se quedó dando vueltas en la cabeza de Ricardo. ¿Realmente había cambiado o solo actuaba diferente porque las circunstancias lo obligaban? Una semana después, durante una sesión de terapia familiar, la doctora Patricia hizo una pregunta que cambió todo. Isabela, ¿qué piensas de tu papá, Ricardo? Isabela miró a Ricardo antes de responder. Creo que está tratando de ser bueno ahora. Pero antes era malo con la gente. ¿Por qué piensas eso? Porque mi mamá siempre decía que él solo se preocupaba por el dinero, no por las personas. Y ahora unos señores se lastimaron en su trabajo. Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. ¿Crees que papá Ricardo puede cambiar?, preguntó la doctora. No sé, respondió Isabela honestamente. Los adultos dicen que van a cambiar, pero a veces no lo hacen. Mi mamá también decía que iba a dejar las drogas. Sofía tomó la mano de su hermana. Pero papá Ricardo no usa drogas y nos cuida todos los días. Sí, pero cuidarnos a nosotras fácil porque somos sus hijas. La pregunta es si va a cuidar a otros niños que no son suyos. La sabiduría de Isabela a sus 7 años dejó a Ricardo sin palabras. Esa noche, después de acostar a las niñas, llamó a Miguel. Acepto tus condiciones, le dijo. Todas. Voy a admitir las violaciones laborales, voy a pagar las compensaciones y voy a cambiar las prácticas de la empresa. ¿Por qué? Porque mi hija de 7 años me preguntó si voy a cuidar a otros niños que no son míos y me di cuenta de que no puedo ser un buen padre para mis hijas si sigo siendo un mal jefe para sus padres. Miguel se quedó callado un momento. Está bien. Redactaremos el acuerdo la próxima semana. Miguel, ¿crees que algún día podamos ser realmente hermanos? Primero, demuéstrame que puedes ser un hombre diferente. Después hablamos de ser familia. El abogado Fernando Vega puso los documentos sobre el escritorio de Ricardo con expresión grave. Si firmas esto, vas a perder el 60% de la empresa. Las compensaciones laborales, las multas del gobierno y los costos legales van a acabar con la mayoría de tus activos. Ricardo revisó los números. Era peor de lo que había imaginado. ¿Cuánto me queda? Suficiente para mantener una oficina pequeña y tal vez 10 empleados. Tendrás que vender esta oficina, el penthouse y probablemente el auto. Y la casa donde vivo con las niñas. Esa puedes conservarla si vendes todo lo demás. Ricardo firmó los documentos sin dudar. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Fernando. Todavía podemos pelear en los tribunales, alargar el proceso. No, ya basta. Es hora de pagar por lo que hice. Esa tarde, Ricardo llegó temprano a casa y encontró a las niñas haciendo tarea con Mercedes. Niñas, necesito platicarles algo importante. Sofía y Isabela levantaron la vista de sus cuadernos. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía. Vamos a tener que hacer algunos cambios. Mi trabajo va a ser más pequeño ahora y vamos a tener menos dinero. Isabella frunció el ceño. ¿Nos vas a regresar al lugar donde vivíamos antes? No,
mi amor. Esta sigue siendo su casa, pero tal vez tengamos que mudarnos a una casa más pequeña. ¿Por qué? Preguntó Sofía. ¿Por qué hice cosas malas en mi trabajo? Como no cuidar bien a los trabajadores. Ahora tengo que pagar por esos errores. Isabela se quedó pensando. Como nuestra mamá está pagando por sus errores en la cárcel, algo así, tú también vas a ir a la cárcel, ¿no? Pero voy a perder mucho dinero y eso está bien, porque así puedo ayudar a las personas que lastimé. Sofía se acercó a él y le tomó la mano. Todavía vas a ser nuestro papá. Aunque tengas menos dinero, siempre voy a ser su papá. El dinero no cambia eso. Mercedes, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó. Señor Ricardo, esto significa que ya no va a necesitar mis servicios. No, Mercedes, ustedes son mi familia. Ahora vamos a encontrar la forma de que te quedes con nosotros. Durante las siguientes semanas, Ricardo comenzó a vender sus propiedades. El Penouse se vendió rápido, lo mismo que el Mercedes y las acciones de inversión. Con ese dinero pagó las compensaciones a los trabajadores y las multas del gobierno. Miguel lo visitó una tarde para revisar los pagos. Los trabajadores recibieron el dinero. Juan, el que estuvo en terapia intensiva, ya puede pagar la operación que necesitaba. Me da gusto saberlo. Hay algo más. Esperanza va a ser sentenciada la próxima semana. Probablemente sean 6 años. ¿Ya firmó los papeles de custodia? Sí, las niñas son oficialmente tuyas, pero ella quiere verlas antes de la sentencia. Esa noche, Ricardo habló con las gemelas sobre la visita a su mamá. ¿Podemos decirle que vivimos bien contigo?, preguntó Sofía. Pueden decirle lo que quieran. Es su mamá. Ella va a estar triste porque nos quedamos contigo, preguntó Isabela. Tal vez un poco, pero también va a estar contenta porque sabe que están seguras. El día de la visita, Ricardo llevó a las niñas a la prisión. Esperanza se veía mejor que la última vez, más limpia y con más peso. Mis niñas hermosas, dijo abrazándolas a través de la mesa de visitas. Mamá, tenemos cuarto propio y Ricardo nos lleva a terapia, dijo Sofía. ¿Están felices con él? Isabela miró a Ricardo antes de responder. Él está aprendiendo a ser papá. No es perfecto, pero se esfuerza. Esperanza sonrió. Eso es lo importante, mi amor. ¿Cuándo vas a salir? Preguntó Sofía. Van a pasar muchos años, baby, pero voy a escribirles cartas y ustedes pueden visitarme. ¿Te van a curar ahí adentro?, preguntó Isabela. Sí, mi amor. Hay doctores que me están ayudando a no necesitar más las drogas. Al final de la visita, Esperanza habló a solas con Ricardo. Gracias por cuidarlas. Son mis hijas también. Sé que perdiste mucho dinero por el caso de los trabajadores. ¿Cómo sabes eso? Las noticias llegan hasta acá. Miguel me contó que pagaste todo sin pelear. Era lo correcto. Las niñas están viendo que puedes cambiar. Eso es importante para ellas. Esperanza. Siento mucho lo que pasó. Siento haberte despedido. Siento no haber sabido de las niñas. Siento todo, lo sé y te perdono, pero lo importante ahora es que seas el padre que ellas necesitan. 2 semanas después, Esperanza fue sentenciada a 6 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 3 años. Ese mismo día, Ricardo firmó los papeles finales de adopción. Esa noche, durante la cena, Isabela hizo una pregunta que sorprendió a todos. Papá Ricardo, ahora que eres más pobre, ¿entiendes mejor cómo vivía nuestra mamá? Ricardo dejó de comer. Creo que sí. Ahora entiendo lo que es preocuparse por el dinero, por si voy a poder pagar todas las cosas que necesitamos. ¿Y ahora entiendes por qué ella hizo cosas malas? Entiendo que estaba desesperada, pero eso no hace que las cosas malas sean correctas. Tú vas a hacer cosas malas si te quedas sin dinero. No, Isabela, porque ahora sé que hay otras formas de resolver los problemas y porque tengo a ustedes y ustedes me hacen querer ser mejor persona. Sofía sonrió. Nosotras también te queremos ayudar a ser mejor papá. ¿Cómo? Diciéndote cuando hagas algo mal. Como hacía la doctora Patricia. Ricardo se rió. Está bien, pero sean gentiles conmigo. Sí, todavía estoy aprendiendo. La mudanza a la casa nueva fue más difícil de lo que Ricardo esperaba. La casa era la mitad del tamaño de la anterior, con solo 3 recámaras y un patio pequeño, pero las niñas parecían más relajadas en el espacio más acogedor. Me gusta más esta casa, dijo Sofía mientras desempacaba sus juguetes. Se siente más como un hogar. Isabela acomodaba su ropa en el closet compartido. ¿Por qué se siente diferente? Porque en la casa grande éramos muy pocas personas para tanto espacio. Aquí estamos más juntitas.
Mercedes había aceptado quedarse con ellos con un salario menor, pero trabajando menos horas. Ahora solo venía por las mañanas para ayudar con el desayuno y llevar a las niñas a la escuela. El primer día en la nueva oficina fue humillante para Ricardo. De 50 empleados se había quedado con solo 8. Su oficina era un espacio rentado en un edificio viejo, muy diferente al rascacielos de cristal donde trabajaba antes. Señor Mendoza, le dijo Carlos, su supervisor de obra, los nuevos contratos van a ser proyectos pequeños, casas familiares, tal vez algunas remodelaciones. Está bien, pero vamos a hacer las cosas correctamente. Equipos de seguridad para todos, seguro, médico completo y salarios justos. Va a ser difícil competir con otras empresas que no tienen esos gastos. Entonces competiremos con calidad, no con precios bajos. Una tarde, mientras Ricardo revisaba presupuestos en su nueva oficina, recibió una visita inesperada. Miguel entró sin tocar. ¿Cómo van las cosas en el nuevo negocio? Lento pero bien. ¿A qué vienes? Los trabajadores que representé están contentos con los pagos. Juan ya se operó y va a poder trabajar de nuevo en 3 meses. Me da mucho gusto. Miguel se sentó frente al escritorio de Ricardo. He estado pensando en lo que dijiste la otra vez sobre ser hermanos y creo que puedo intentarlo, pero tengo condiciones. ¿Cuáles? Quiero conocer a mis sobrinas y quiero que me demuestres que realmente cambiaste, no solo por ellas, sino en tu trabajo. Está bien. ¿Quieres venir a cenar el domingo? Sí, pero si veo que maltratas a algún empleado o cortas gastos en seguridad, se acabó la familia. El domingo, Miguel llegó a la casa nueva con flores para las niñas y una botella de agua de Jamaica para la cena. Sofía lo recibió con curiosidad, pero Isabela se mantuvo distante. ¿Tú eres el hermano de papá Ricardo?, preguntó Sofía. Sí, soy su hermano menor. ¿Por qué no vivieron juntos cuando eran niños? Miguel miró a Ricardo antes de responder, porque a veces las familias se separan cuando no tienen suficiente dinero para cuidar a todos los hijos. Isabela frunció el ceño como cuando nuestra mamá no podía cuidarnos porque no tenía dinero. Exacto. Durante la cena, Miguel les contó a las niñas sobre su infancia con sus padres adoptivos y cómo había estudiado leyes para ayudar a gente trabajadora. ¿Tú ayudaste a los señores que se lastimaron en el trabajo de papá Ricardo?, preguntó Isabela. Sí, por eso estaban enojados, porque él es tu hermano. Miguel sonrió. Al principio sí estaba enojado, pero después entendí que Ricardo estaba tratando de cambiar. ¿Cómo supiste que estaba cambiando?, preguntó Sofía. Porque pagó todo el dinero que debía sin pelear. Y porque veo cómo las cuida a ustedes. Después de la cena, mientras las niñas veían televisión, Miguel y Ricardo hablaron en el patio. Son buenas niñas, dijo Miguel. Sí, han pasado por mucho, pero son muy fuertes. Isabela es muy observadora. Me recuerda a mí cuando era niño. ¿Cómo eras? Desconfiado. Siempre analizando a los adultos para ver si eran confiables o no. ¿Y ahora confías en mí? Miguel se quedó pensando. Estoy empezando a confiar, pero va a tomar tiempo. 2 semanas después, durante una sesión de terapia familiar, la doctora Patricia les hizo una pregunta difícil a las gemelas. ¿Cómo se sienten sobre su nueva vida? Sofía respondió primero, me gusta. Papá Ricardo se esfuerza mucho y ya no grita cuando está estresado. ¿Y tú, Isabela? Isabela miró hacia la ventana antes de hablar. Yo siempre supe que él era nuestro papá. Ricardo se sorprendió. ¿Cómo? Porque mamá hablaba de ti cuando estaba drogada. Decía cosas malas sobre ti, pero también decía tu nombre todo el tiempo. Por eso vinieron a buscarme. Sí, pero no solo porque necesitábamos ayuda, también porque mamá siempre decía que tú nos debías algo. La doctora Patricia tomó notas y ahora creen que les debía algo. Isabela asintió. Nos debía ser nuestro papá y ahora lo está pagando. ¿Cómo lo está pagando? Perdió su dinero y su trabajo grande. Ahora tiene que aprender a vivir como nosotras vivíamos antes. Sofía tomó la mano de Ricardo, pero también está ganando algo. Nos está ganando a nosotras. Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Ustedes creen que soy mejor papá ahora que tengo menos dinero? Sí. Respondieron las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ahora entiendes lo que se siente tener miedo de no poder pagar las cosas, explicó Isabela. Antes solo sabías tener dinero, ahora sabes lo que es no tenerlo. Esa noche, después de acostar a las niñas, Ricardo se quedó despierto pensando en las palabras de Isabela. Su hija de 7 años había entendido algo que él había tardado 35 años en aprender, que la empatía solo viene de la experiencia compartida y que perder todo había sido necesario para ganarse realmente a sus hijas. 4 meses después del primer encuentro con las gemelas,
Ricardo se despertó a las 6 de la mañana con el sonido familiar de Isabela, teniendo una pesadilla en la habitación de al lado. No, no se lleven a mamá, gritaba entre sueños. Ricardo se levantó y fue a su cuarto. Sofía ya estaba despierta, acostumbrada a los episodios nocturnos de su hermana. Isabela, despierta mi amor, dijo Ricardo suavemente tocando su hombro. Isabela abrió los ojos confundida y sudando. Papá Ricardo, sí, soy yo. Solo fue una pesadilla. Soñé que se llevaban a mamá otra vez, pero esta vez también te llevaban a ti. Sofía se acercó y abrazó a su hermana. Nadie se va a llevar a papá Ricardo. Él no hace cosas malas como mamá. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Isabella. Porque hemos estado viviendo con él mucho tiempo y no hemos visto drogas, ni hombres malos, ni gritos. Ricardo se sentó en la orilla de la cama. Isabela, ¿quieres platicarme sobre la pesadilla? En el sueño, los policías decían que tú también eras malo porque no cuidabas a los trabajadores y que nosotras íbamos a quedarnos solas otra vez. Eso no va a pasar. Yo cometí errores en el trabajo, pero ya los estoy arreglando y nunca las voy a abandonar. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Mercedes llegó a las 7 para preparar el desayuno. La rutina matutina se había vuelto más tranquila en la casa nueva. Ya no había prisa por llegar a reuniones importantes o llamadas de negocios urgentes. Buenos días, familia, dijo Mercedes entrando a la cocina. ¿Cómo amaneció la princesa Isabela? Con pesadillas otra vez, respondió Sofía. Pero papá Ricardo ya la tranquilizó. Mientras desayunaban, Ricardo revisó su agenda del día. Tenía que inspeccionar una obra pequeña en la mañana y una reunión con un cliente potencial en la tarde. ¿Podemos ir contigo al trabajo hoy?, preguntó Sofía. Es sábado y no hay escuela. ¿En serio quieren ir a una obra de construcción? Sí, dijo Isabela, queremos ver cómo trabajas ahora. En la obra las niñas observaron fascinadas mientras los trabajadores construían una casa familiar. Ricardo se aseguró de que todos tuvieran cascos, arneses y equipos de seguridad. Antes no usaban esas cosas, preguntó Isabela señalando los arneses. No siempre, pero ahora sí, porque es más importante que regresen sanos a sus casas que ahorrar dinero. Uno de los trabajadores, un hombre mayor llamado don Roberto, se acercó a ellas. ¿Estas son sus hijas, jefe? Sí, Sofía e Isabela. ¡Qué bonitas niñas! Se parecen a usted en los ojos. Isabela miró a don Roberto con curiosidad. ¿Usted tiene hijos? Sí, niña. Tengo 3 hijos y 2 nietos. El señor Ricardo los trata bien en el trabajo. Don Roberto se rió. Ahora sí, niña, nos paga bien y nos cuida. Antes trabajaba para otros jefes que no eran tan buenos. ¿Qué hacían los jefes malos?, preguntó Sofía. Nos pagaban poco y no nos daban seguro médico. Si nos lastimábamos era nuestro problema. Isabela miró a Ricardo. ¿Tú eras así antes? Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. Sí, Isabela, antes era así y ahora ya no. Ahora trato de ser mejor jefe, como trato de ser mejor papá para ustedes. Por la tarde visitaron a Esperanza en la prisión. Era su visita mensual y siempre era difícil para todos. Mis niñas hermosas, dijo Esperanza cuando las vio. Cada día están más grandes. Mamá, fuimos al trabajo de papá Ricardo, dijo Sofía. Ahora cuida mejor a los trabajadores. Me da mucho gusto saber eso. Isabela se acercó más a su mamá. Tú ya no usas drogas aquí adentro. No, mi amor. Aquí hay doctores que me ayudan a estar limpia y voy a terapia todos los días. Como nosotras. Sí, como ustedes. ¿Cuándo vas a salir?, preguntó Sofía por enésima vez. Todavía faltan muchos años, baby, pero voy a salir cuando sea una mamá mejor para ustedes. Isabela tomó la mano de su mamá a través de la mesa. Vas a vivir con nosotros cuando salgas. Esperanza miró a Ricardo antes de responder. No, mi amor, ustedes tienen una nueva familia ahora, pero siempre voy a ser su mamá y siempre las voy a amar. Y papá Ricardo también va a seguir siendo nuestro papá. Sí, él va a cuidarlas para siempre. De regreso a casa, las niñas estuvieron calladas en el auto. Siempre se ponían tristes después de ver a su mamá. ¿Están bien?, preguntó Ricardo. Sí, respondió Sofía, pero me da tristeza ver a mamá ahí adentro. A mí también, dijo Isabela. Pero ya no tengo tanto miedo como antes. ¿Miedo de qué? Miedo de que nos abandones. Al principio pensaba que te ibas a cansar de nosotras y nos ibas a regresar con mamá. Y ahora ya no piensas eso, ¿no? Porque veo que realmente estás tratando de cambiar, no solo con nosotras, sino con todos. Esa noche, durante la cena,
Miguel llegó de visita. Se había vuelto rutina que cenara con ellos los sábados. ¿Cómo les fue en la obra?, preguntó Miguel. Bien, respondió Sofía. Los trabajadores dijeron que papá Ricardo los trata bien ahora. ¿Y cómo les fue con su mamá? Triste como siempre, dijo Isabela, pero está mejor. Ya no se ve enferma como antes. Miguel miró a Ricardo. ¿Sabes? Los trabajadores que representé me han contado que recomiendan tu empresa. Ahora dicen que pagas bien y das buenas prestaciones. ¿En serio? Sí. Tal vez pierdas algunos contratos por ser más caro, pero vas a ganar otros por ser confiable. Isabela dejó su tenedor en el plato. Tío Miguel, ¿tú crees que papá Ricardo ya es una persona diferente? Miguel sonrió. Creo que está en el camino correcto y tenerlas a ustedes lo está ayudando a ser mejor hombre. Y tú ya lo perdonaste por las cosas malas que hizo antes. Estoy aprendiendo a perdonarlo como ustedes están aprendiendo a confiar en él. Sofía se levantó de su silla y abrazó a Ricardo. Yo ya confío en él completamente. Isabela se quedó sentada, pero sonrió. Yo confío en él como papá. Todavía estoy aprendiendo a confiar en él como persona. Ricardo abrazó a Sofía y extendió la mano hacia Isabela. Está bien, mi amor. Yo también estoy aprendiendo a ser digno de confianza. Papá Ricardo, no puedo hacer esta trenza, gritó Sofía desde el baño a las 7 de la mañana. Ricardo dejó el café a medio hacer y subió corriendo. Después de 6 meses aún batallaba con los peinados de las niñas, pero ya no entraba en pánico como al principio. A ver, princesa, dame el cepillo. Isabela ya estaba lista, sentada en su cama leyendo un libro de la escuela. Había aprendido a ser más independiente desde que vivían juntos. ¿Ya terminaste la tarea de matemáticas?, le preguntó Ricardo mientras peleaba con el cabello de Sofía. Sí, y también ayudé a Sofía con la suya anoche. Gracias, hermana, dijo Sofía. Eres muy inteligente. De nada, pero la próxima vez tienes que intentar hacerla sola primero. Ricardo sonrió. Isabela había desarrollado un instinto protector hacia Sofía, pero también la empujaba a ser más responsable. Era como tener una pequeña adulta cuidando a su hermana. Mercedes llegó puntual a las 7:30 para preparar el desayuno y llevar a las niñas a la escuela. Buenos días, familia. ¿Cómo amaneció la princesa Isabela? Sin pesadillas, solo una pequeña, respondió Isa. Suéltame. Pero se me quitó van a matar rápido. Si me encuentran Las pesadillas aquí. habían disminuido Santiago del Real considerablemente, gritaba con la pero poca aún fuerza que aparecían le quedaba. ocasionalmente. Sus muñecas La doctora sangraban por las Patricia cuerdas había que lo explicado ataban al que era árbol normal seco. en el proceso El de sol del sanación. mediodía lo Durante estaba el matando desayuno, de sed. El teléfono Mariela de se Ricardo quedó quieta sonó. detrás de Era unos Carlos, arbustos. Su supervisor había de venido obra. a buscar latas Jefe, vacías como siempre. tenemos una Pero ahora emergencia había en la un obra hombre de amarrado Coyoacán. gritándole cosas Un trabajador raras. se cortó No la me mano hagas con caso, una sierra. niña. Ya lo Vete de llevaron aquí antes de que hospital. regresen. Sí, Insistió pero Santiago necesita tratando de cirugía. sonar menos El desesperado. seguro va a cubrir todo. Mariela se acercó Pero necesitamos un poco a más. alguien que firme El los hombre papeles. tenía la camisa Voy rota para y allá sangre seca en la inmediatamente. frente. Sus Ricardo zapatos colgó eran y vio caros, que las niñas no como lo los que observaban ella veía en el preocupadas. basurero. ¿Alguien se ¿Quién te lastimó en amarró? tu trabajo? Unos tipos Preguntó que me Sofía. secuestraron. Sí, llevan pero 2 esta días vez sin tenemos venir. seguro médico. Creo que me van a El dejar señor morir va a aquí. estar bien. La niña ¿Vas a sacó ir el a viejo ayudarlo? canivete que siempre Preguntó cargaba Isabel. en el bolsillo. Sí, Un es mi borracho se lo responsabilidad había dado hace cuidar a mis meses a trabajadores. cambio de unas monedas. Isabela asintió Vas a cortarme las aprobatoriamente. cuerdas. Tonto. Antes no hacías Santiago eso. no podía No, creer lo que estaba antes pasando. no lo hacía. Una Pero niña de ustedes 7 me años, enseñaron que cuidar flaca a las como un familias palo, de otros lo es estaba tan salvando la importante vida. como cuidar a mi Sus propia manos familia. pequeñas trabajaban En el rápido hospital, con la navaja Ricardo se oxidada. encontró con la esposa ¿Cómo del te trabajador llamas? lesionado, Mariela una mujer Cruz. joven con 2 niños tú. pequeños. Santiago. Señor Santiago Mendoza, del Real. gracias por venir. Las cuerdas Dijo de las ella manos con se lágrimas en los aflojaron ojos. primero. Los doctores Santiago dicen que mi sintió que la esposo va sangre a poder volvía usar a la sus mano dedos. normal otra vez. Mariela cortó No las se de los pies preocupe y dio un señora paso atrás. Martínez. Gracias. El seguro va a cubrir Dijo él todo frotándose y su las esposo va a muñecas. recibir su salario Vives por aquí completo cerca. mientras se recupera. En el bus En amarillo serio, que está por allá. supuesto, Es lo señaló mínimo hacia que un puedo montículo hacer. de chatarra. La mujer empezó a ¿Tienes llorar. hambre? Mi Santiago hermano se las trabajó para arregló usted para hace ponerse de años. pie. Siempre Le dolía me dijo todo que el era cuerpo, muy duro con pero los estaba empleados. libre. Su La hermana niña ya tenía caminaba razón, hacia su pero ahora refugio trato sin de esperar ser respuesta. diferente. ¿Qué lo Espera, cambió? Mariela. Ricardo ¿Dónde pensó están en tus sus papás? hijas. Ella se Aprendí que los detuvo, trabajadores pero no se también tienen volteó. familias que No dependen tengo de papás. ellos. Solo Como mi mi familia familia depende depende de mí. El bus abandonado Esa tarde estaba Ricardo peor de regresó lo que temprano a Santiago casa había y encontró imaginado. a las niñas Los haciendo asientos tarea en estaban la mesa de la destrozados cocina. y había Miguel agujeros estaba en el techo. ayudando a Isabela Mariela con un entró problema como de si fuera matemáticas. su palacio. ¿Cómo está el Siéntate señor donde que se no lastimó? haya vidrios, Preguntó le Sofía dijo, inmediatamente. señalando un asiento Va a menos estar dañado. bien. Mariela Los sacó doctores de una operaron bolsa su de mano plástico y va a medio sanar pan duro y completamente. una botella de agua Y su sucia. familia también Le va a dio la estar mitad bien. del pan a Le voy a Santiago. pagar mientras Esto no es lo puede que comes. trabajar. A veces encuentro Isabela cosas levantó mejores la en la vista basura de de su su cuaderno. cuaderno. Pero hoy no fui Eso porque también te es nuevo encontré para a ti. ti.
Sí, Santiago masticó el pan seco antes, y se dio cuenta de que tenía más hambre de la que pensaba. Era su problema. La niña lo observaba mientras comía. ¿Entiendes por qué como si fuera lo más normal del mundo? Sí, alimentar a un desconocido se lastiman. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí para cuidarlas? No sé. Los hijos de mis trabajadores merecen que sus papás reciban el mismo cuidado. ¿Se fue a dónde? Miguel sonrió. Mariela se encogió de hombros. Cada día te pareces menos al hermano rico. Santiago entendió que era mejor no preguntar más por ahora. Malo. El calor dentro del bus ahora te pareces más al hermano. Mariela abrió una ventana rota cuando éramos niños. Una lona vieja para durante la cena. Isabela hizo la pregunta rápidos que siempre hacía, como si hubiera hecho Ricardo, eso 1000 veces. ¿Cuándo podemos visitar a mamá otra vez? ¿Vivir aquí sola? El próximo sábado no sirve para nada. Siempre. Solo te hace más lento. Ella está orgullosa de cómo estamos miró creciendo? Con asombro. Estoy seguro de que había vivido más en 7 años que muchos adultos en toda su vida. ¿Crees que está orgullosa de cómo tú estás cambiando? Simplemente se quedó pensando. Mariela, espero que yo tengo dinero, pero lo más importante es que ustedes puedan estar orgullosas de mí. Los adultos siempre dicen eso. Yo estoy orgullosa de ti. Cosas a cambio. Isabela asintió. Yo no soy como los otros adultos. Ya no tengo miedo de decirle a mis compañeros de escuela que eres se quedó callado. Antes tenía razón en desconfiar, porque pensaba que si sabía quién eras, había conocido suficientes mentirosos como para saber que las palabras no significaban nada sin acción. Así que yo también puedo ser bueno. Hizo noche rápidamente. Después de acostar a su cama en el suelo del bus, se quedó en el patio pensando. Santiago se acomodó en un asiento, tratando de no pensar en los dolores de su menos dinero. Mariela susurró en la oscuridad, gracias por salvar que lo amaban, pero ella se había quedado dormida. Trabajadores que confiaban en él como si fuera un oso de peluche. Cada día trataba de ser mejor persona. Santiago despertó con el cuerpo empapado en sudor. Detrás de él. El sol ya estaba alto y el calor dentro del bus era como un horno. No puedo dormir pesadilla otra vez. Mariela no estaba. No. Solo estaba pensando en qué y salió del bus. Me gusta esta vida. La encontró sentada en una piedra masticando algo que parecía una galleta vieja. ¿Extrañas tu vida de antes? Dijo él con la voz Ricardo ronca. La cargó y se sentó con ella en sus piernas. Es mediodía. Respondió ella sin mirar. Preocupaciones por dinero. Encontré esto pero en una bolsa ser la persona que era antes. Le ofreció la mitad de la galleta. Porque esa persona no te conocía, aunque tenía mal aspecto, y ustedes son lo mejor que me ha pasado la vida. Siempre comes cosas de la basura. Papá Ricardo, dinero para ¿podemos quedarnos comida? Así para siempre? Preguntó Mariela levantando una ceja. Mi amor. Santiago se tocó los bolsillos y por primera vez en su billetera había desaparecido. Entendió que una promesa hecha con amor era más valiosa que cualquier contrato que secuestraron se llevaron todo. De corazón la historia de Ricardo y sus hijas como yo. Esta narrativa nos demuestra que nunca es tarde para cambiar y que las verdaderas riquezas no se miden en dinero, las masticó, sino en amor y responsabilidad. La transformación de un empresario antes de irse. Pero insensible en un probó las hojas. Nos enseña que enfrentar nuestros errores del pasado le quitaron un poco hacia la redención. Esta niña, si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares o decisiones llamar a alguien. No olvides darle like al video para que más personas puedan conocer esta emotiva historia. Pero está lejos. Comparte este video y los con amigos y familiares que necesiten recordar que siempre hay una segunda oportunidad para hacer las cosas sola. Si disfrutaste de esta profunda narrativa sobre familia, sacrificio y crecimiento personal, entendió. Suscríbete al canal para no perderte más historias que tocan el alma y nos invitan a ser mejores personas. El calor se volvía insoportable. ¿Desde qué país nos estás viendo? Que se mareaba. Nos encanta saber que estas historias y llegan a corazones de todo el mundo y tienes que tomar más agua global unida por las emociones humanas más genuinas. ¿De dónde sacas el agua? Hay un pozo como a 1 hora caminando, pero hoy no puedo ir. Estás muy débil. Santiago bebió el agua tibia y se recostó en el asiento. Se sentía como si tuviera fiebre. Mariela mojó un trapo viejo y se lo puso en la frente. ¿Por qué me ayudas?, preguntó él. No lo sé. Tal vez porque tú no me gritaste cuando me viste. Otros te han gritado. Todos me gritan. Dicen que soy sucia, que huelo mal, que no debería andar sola. Santiago cerró los ojos. El trapo húmedo le daba algo de alivio. Mariela se sentó en el suelo y lo observó. ¿Eres rico?, preguntó de repente. ¿Por qué dices eso? Tus manos no están duras como las de la gente que trabaja en el campo. Santiago miró sus manos. Tenía razón. Estaban suaves, sin callos, sin cicatrices del trabajo duro. Sí, tengo dinero. O tenía, manejo una empresa. ¿Qué hace tu empresa? Construimos cosas, carreteras, edificios, puentes. Mariela se quedó pensativa. ¿También construyes casas para niños como yo? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Santiago nunca había pensado en eso. Su empresa ganaba millones construyendo centros comerciales y torres de oficinas, pero nunca había construido una sola casa para los pobres. No, admitió. Nunca he construido casas para niños como tú. ¿Por qué no? Porque no es buen negocio. Mariela asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía.
Los ricos solo ayudan a otros ricos. Santiago se sintió peor de lo que ya estaba. Esta niña de 7 años lo había salvado la vida y ahora lo hacía ver verdades que él había ignorado durante años. La tarde trajo un poco de alivio del calor. Santiago se sintió lo